Era una fría noche de noviembre en 1998, cuando Clara, una estudiante universitaria de 22 años, se dirigía a casa después de una larga jornada en el trabajo. El campus universitario estaba desierto a esas horas, y las luces parpadeantes de las farolas le daban un aire inquietante al lugar. Clara había estado trabajando a tiempo parcial en una tienda de café y, tras cerrar, se había olvidado de llamar a su hermano para que la recogiera. La última opción era tomar el autobús nocturno, aunque sabía que sería un viaje solitario. El autobús que la llevaría a casa solía ser confiable, aunque no era particularmente cómodo. Una vez que se acomodó en uno de los asientos traseros, sintió que la fatiga la invadía. La música suave de los auriculares la ayudó a relajarse mientras el autobús avanzaba por las calles desiertas. En el trayecto, Clara notó que la mayoría de los pasajeros eran hombres solitarios que se mantenían en silencio, mirando hacia la ventana o el teléfono. Se sintió un poco incómoda, pero trató de ignorar esa sensación. Cuando el autobús llegó a su parada, Clara se dio cuenta de que había un pasajero más que no había notado. Un hombre de aspecto desaliñado, con una barba desordenada y ropa gastada, se encontraba a su lado. Al principio no le dio importancia, pero a medida que el hombre comenzó a murmurar incoherencias, una extraña inquietud se apoderó de ella. Sus ojos oscuros la seguían con intensidad, como si la estuviera evaluando. Clara decidió salir del autobús y caminar un poco más rápido hacia su casa. Al hacerlo, escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Se giró ligeramente y vio que el hombre la seguía. Su corazón comenzó a latir más rápido. Aumentó la velocidad, pero el hombre hizo lo mismo. Clara sabía que debía mantener la calma, así que comenzó a pensar en cómo podía perderlo en el camino. La calle estaba vacía, y solo se escuchaban sus pasos resonando en la acera. Al llegar a una intersección, decidió girar en una calle lateral, esperanzada de que el hombre se perdiera de vista. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, lo vio atravesar la calle y continuar siguiéndola. Clara entró en pánico y decidió entrar en una tienda de conveniencia que aún estaba abierta, esperando que el hombre no la siguiera. Una vez dentro, se acercó a la caja registradora, donde un empleado que parecía estar medio dormido la miró con curiosidad. Clara le explicó brevemente que la estaban siguiendo y que necesitaba ayuda. El empleado se encogió de hombros, visiblemente desinteresado, y le dijo que el hombre probablemente se iría si ella no le prestaba atención. Clara sintió que la desesperación se apoderaba de ella. El tiempo parecía dilatarse, y la ansiedad la invadía. Después de un rato decidió salir de la tienda y tomar un camino diferente. Se sintió aliviada al no ver al hombre por ningún lado. Clara siguió caminando, tratando de convencerse de que todo había sido un malentendido. Sin embargo, mientras se adentraba en la penumbra, sintió que algo no estaba bien. Finalmente, llegó a una zona más iluminada, donde se encontraban algunas casas y un pequeño parque. Clara pensó que estaba a salvo, pero a medida que avanzaba vio al hombre nuevamente parado en la esquina de la calle, mirándola fijamente. Su corazón se hundió. En un arrebato de miedo comenzó a correr. Corrió por la acera sin mirar atrás, sintiendo que el hombre la seguía de cerca. En ese momento el terror se apoderó de ella. No sabía cuántas calles había corrido, pero cada vez que miraba hacia atrás, el hombre parecía estar más cerca. Sin saber a dónde ir, decidió girar por un callejón oscuro que conocía. Era un atajo hacia su casa, pero a esa hora, el lugar se sentía como un laberinto de sombras. El callejón estaba cubierto de basura y mal iluminado. Clara se detuvo un momento para recuperar el aliento, pero el sonido de pasos la hizo volver a entrar en pánico. Decidió esconderse detrás de un contenedor de basura, respirando con dificultad, tratando de escuchar cualquier señal del hombre. El sonido de sus propios latidos resonaba en sus oídos, y cada pequeño ruido la hacía saltar. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Clara miró hacia la calle, pero no vio nada. Sin embargo, cuando se volvió a acomodar detrás del contenedor, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sombra del hombre se proyectó en la pared frente a ella. Estaba allí, observándola, esperando que saliera. La adrenalina la impulsó a salir corriendo del callejón, sin pensar en las consecuencias. Mientras corría, miró hacia atrás y vio que el hombre la seguía, pero esta vez había algo más.
Un grupo de jóvenes que estaban en una esquina la vio y comenzó a gritar. Clara no se detuvo. Continuó corriendo, guiándose por los gritos que se alzaban detrás de ella. Finalmente llegó a una calle más transitada, donde había gente. Sintió que el aire se le escapaba, pero al menos no estaba sola. Se detuvo en una esquina, tratando de recuperar el aliento y observando con ansiedad si el hombre había decidido detenerse. Pasaron unos minutos y al fin, se dio cuenta de que no lo veía. Clara se acercó a un grupo de jóvenes que estaban conversando y les explicó rápidamente lo que había sucedido. Ellos se ofrecieron a acompañarla hasta su casa, y aunque el miedo seguía latente, se sintió un poco más segura con su presencia. Mientras caminaban, se giró para mirar hacia atrás, pero el hombre no estaba. Después de un rato, llegaron a su hogar. Clara se despidió de sus nuevos amigos y entró en su apartamento. Se sintió aliviada, pero la adrenalina aún corría por sus venas. Se encerró en su habitación, sintiéndose agradecida de haber llegado a salvo, pero el miedo no la dejaba en paz. Sabía que el hombre aún podría estar cerca, esperando a que ella saliera nuevamente. Al día siguiente, Clara decidió denunciar el incidente a la policía. Les contó todo lo que había sucedido y les dio una descripción del hombre, aunque no estaba segura de poder recordar cada detalle. Los oficiales le dijeron que tomaran precauciones y que no dudara en llamarles si volvía a sentir que alguien la seguía. Sin embargo, a pesar de su valentía, el miedo no desapareció. A partir de esa noche, Clara se sintió atrapada en su propio hogar. Se convirtió en una sombra de sí misma, con la paranoia a flor de piel, sintiendo que el hombre estaba a solo unos pasos de distancia. Comenzó a evitar salir sola y siempre estaba atenta a cualquier ruido fuera de lo común. Una semana después, Clara decidió que no podía seguir viviendo con ese miedo constante. Buscó un grupo de autodefensa que se reunía en un centro comunitario. Quería sentirse empoderada, tener un plan de acción en caso de que algo volviera a suceder. Durante las clases, aprendió técnicas para protegerse y cómo reconocer señales de peligro. Después de un par de semanas de práctica, Clara se sintió más confiada. Sin embargo, esa confianza se desvaneció rápidamente cuando un día, al salir de la clase de autodefensa, se encontró nuevamente con el hombre. Estaba parado en la esquina, viéndola fijamente. Su corazón se hundió y el miedo regresó con más fuerza que antes. En un arranque de pánico, Clara corrió de nuevo, sin mirar atrás. Se perdió en las calles, tratando de encontrar un lugar seguro, pero no podía sacudirse la sensación de que el hombre estaba detrás de ella. Finalmente, se refugió en un café que aún estaba abierto. Entró apresuradamente y se dirigió a la barra, pidiendo ayuda al barista. El joven detrás de la barra parecía confundido por su estado, pero al ver su rostro pálido y su respiración agitada, se acercó y le preguntó qué sucedía. Clara, entre lágrimas, explicó que la estaba siguiendo un hombre. El barista la miró, preocupado, y se acercó a la puerta, pero al mirar hacia afuera no vio a nadie. Decidió llamar a la policía y le pidió a Clara que se quedara allí hasta que llegara ayuda. Mientras esperaba, la ansiedad aumentaba en su interior. La sensación de ser observada no desapareció, y cada vez que la puerta se abría, su corazón se aceleraba. Pasaron unos minutos que se sintieron como una eternidad, pero finalmente, 2 oficiales entraron al café. Clara les relató lo que había pasado, y los oficiales le dijeron que harían patrullas en la zona, pero que debía tener cuidado y evitar salir sola. Tras recibir su apoyo, Clara se sintió un poco más tranquila, pero el miedo nunca desapareció por completo. Los días se convirtieron en semanas, y aunque no volvió a ver al hombre, el trauma dejó una huella profunda en su vida. Aún temía salir sola y evitaba cualquier situación que la hiciera sentir vulnerable. La universidad, que alguna vez había sido un lugar de alegría y crecimiento, se volvió un recordatorio constante de su experiencia aterradora. Un mes después del incidente, Clara decidió asistir a una fiesta de Halloween en la universidad, con la esperanza de recuperar un poco de normalidad. Sus amigos la convencieron, asegurándole que estaría a salvo rodeada de ellos. Al principio se sintió bien, disfrutando de la música y la compañía. Sin embargo, al caer la noche comenzó a sentir una sensación de inquietud. Cada vez que alguien la miraba demasiado, sentía que se le erizaba la piel. Intentó ignorarlo, pero la ansiedad fue aumentando. Cuando se fue a buscar algo de beber, sintió que alguien la seguía.
Clara se giró y para su horror vio al hombre que había estado persiguiéndola semanas atrás. El terror la paralizó. Él estaba en la fiesta, mezclándose entre la multitud, observándola desde la distancia. Su rostro estaba oculto detrás de una máscara, pero Clara sabía que era él. Sin poder pensar con claridad, salió corriendo del lugar, empujando a la gente a su alrededor. Se lanzó a la calle sin mirar atrás, con el corazón en la garganta. En su mente solo había una idea: escapar. Corrió por las calles, sintiendo que el miedo la consumía. Al final se encontró en un parque, respirando con dificultad y tratando de calmarse. Se sentó en un banco temiendo que el hombre apareciera en cualquier momento. Pasaron los minutos, y aunque no lo veía, el miedo seguía presente. Se preguntó si realmente había escapado de él esta vez. Finalmente se puso de pie y decidió regresar a su apartamento. No podía dejar que el miedo dominara su vida. Sin embargo, su alivio fue efímero. Al llegar a su edificio, sintió que algo estaba mal. La puerta principal estaba abierta, y una sensación de inquietud la invadió. Con cautela entró en el vestíbulo, y su corazón se detuvo al notar que la luz del pasillo parpadeaba. Con el temor recorriéndole el cuerpo, Clara subió las escaleras lentamente. Cuando llegó a su puerta encontró algo que la hizo temblar. La puerta estaba entreabierta. Sabía que la había cerrado al salir. La angustia la dominó, y en lugar de entrar retrocedió, llamando a la policía. Mientras esperaba no podía dejar de mirar hacia la puerta, preguntándose qué habría dentro. La policía llegó rápidamente, y tras examinar el lugar le aseguraron que todo estaba en orden, pero que debía tener cuidado y no permanecer sola por mucho tiempo. Esa noche Clara no pudo dormir. Se sentó en su cama temiendo que el hombre volviera. La paranoia se había apoderado de ella, y cada sombra que se movía en su habitación parecía un reflejo del terror que había vivido. Se sentía atrapada en su propia mente. Durante las semanas siguientes, la vida de Clara continuó siendo una lucha constante. Asistió a terapia para lidiar con su ansiedad, pero la sensación de inseguridad persistía. A veces, creía ver al hombre en lugares públicos, pero siempre resultaba ser una ilusión. Finalmente, Clara tomó la decisión de mudarse a otra ciudad, en busca de un nuevo comienzo. En su nuevo hogar comenzó a reconstruir su vida. Asistió a clases, hizo amigos y poco a poco empezó a sentirse más segura. Sin embargo, el recuerdo de aquella noche aterradora la perseguiría siempre. El tiempo pasó, y aunque la experiencia la había marcado, Clara aprendió a vivir con el miedo. Se convirtió en una defensora de la seguridad personal, hablando sobre su experiencia y ofreciendo consejos a otros sobre cómo protegerse en situaciones similares. A medida que compartía su historia, comenzó a sentirse más empoderada. Pero el eco de aquellos pasos seguía resonando en su mente. La experiencia nunca la abandonaría del todo, recordándole que la vida puede cambiar en un instante y que siempre hay que estar alerta. Esa noche aterradora se convirtió en un recordatorio de su resiliencia, y aunque el miedo nunca desapareció por completo, Clara aprendió a vivir con él y a seguir adelante. Historia 2. Era una noche sin luna en el invierno de 2017 cuando Hugo, un estudiante universitario de ingeniería, se ofreció a cuidar la casa de sus tíos. Ellos vivían en una zona rural a las afueras de un pequeño pueblo en el sur de España, rodeada por hectáreas de campos y bosques que durante el día parecían pintorescos y tranquilos. Sin embargo, por la noche, esos mismos paisajes adquirían un aire siniestro y opresivo, como si ocultaran secretos oscuros que solo se revelaban bajo el amparo de la oscuridad. Hugo había aceptado el trabajo porque necesitaba dinero para costear unos gastos imprevistos. Sus tíos se iban de viaje por una semana, y él solo tenía que asegurarse de que la casa se mantuviera en orden y cuidar del perro, un labrador negro llamado Max. Al llegar notó que la casa era más grande de lo que recordaba, con largos pasillos y muchas habitaciones deshabitadas que resonaban con cada paso. Durante el día, había explorado los alrededores, caminando por los terrenos nevados y jugando con Max, pero al caer la noche, todo cambió. Esa primera noche, después de cenar y ver algo de televisión, Hugo dejó a Max en la sala y subió a la habitación para descansar. No era tarde, pero el cansancio del viaje y el frío lo empujaron a meterse bajo las mantas. Poco después de apagar la luz, escuchó algo extraño. Un ruido sordo que provenía de la planta baja, como si alguien estuviera moviendo muebles.
Se incorporó en la cama y escuchó con atención. Por un momento pensó que tal vez era Max, pero el ruido era demasiado fuerte para ser causado por un perro. Decidió bajar a investigar. Despacio, descendió las escaleras, notando cómo el frío se hacía más intenso a cada paso. Al llegar al salón, se encontró con una escena desconcertante. Todas las sillas alrededor de la mesa del comedor estaban volcadas, como si alguien las hubiera arrojado al suelo con fuerza. Max estaba allí, sentado en medio del caos, mirándolo fijamente con una expresión que nunca había visto en un perro. Sus ojos eran casi humanos, como si comprendieran algo que Hugo no. Por un momento, pensó que había olvidado cerrar la puerta y que tal vez algún animal se había colado dentro. Pero la puerta estaba cerrada con llave, tal como la había dejado. Recogió las sillas, acarició a Max para calmarlo y regresó a la cama, tratando de no pensar demasiado en el incidente. Probablemente sea el viento o algo así, se dijo a sí mismo, aunque no estaba convencido. La segunda noche, la situación se tornó aún más extraña. Cerca de la medianoche, se despertó de golpe, como si alguien lo hubiera sacudido para despertarlo. La casa estaba en completo silencio, pero había una sensación en el aire, una especie de presión, como si algo invisible estuviera presente. Y entonces, escuchó el sonido, pasos lentos y pesados que resonaban por el pasillo. Los pasos se detenían cada tanto, y luego continuaban, cada vez más cerca. Hugo sintió que el corazón se le aceleraba, pero no se atrevió a moverse. De repente, los pasos cesaron, justo frente a su puerta. Pasaron unos segundos de un silencio absoluto hasta que algo rascó suavemente la madera de la puerta. No era el sonido que haría un perro pidiendo entrar. Era más bien un rasguño lento, casi deliberado. Sin hacer ruido, Hugo se levantó y se acercó a la puerta, sin decidir si debía abrirla o no. Finalmente, se armó de valor y giró el pomo. Al abrir, no había nada. Ni Max ni rastros de algo o alguien que pudiera haber hecho esos ruidos. Pero sí notó una cosa. El pasillo estaba mucho más oscuro que de costumbre, como si la luz de la lámpara se hubiera debilitado. Volvió a cerrar la puerta y se quedó sentado en la cama, sin poder dormir, hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a colarse por las ventanas. Esa mañana, decidió salir y dar un paseo con Max para despejarse. Mientras caminaban por el sendero que rodeaba la casa, Max se detuvo de repente y empezó a gruñir mirando hacia el bosque. Hugo intentó calmarlo, pero el perro no dejaba de mirar un punto específico entre los árboles. Intrigado, Hugo se acercó para ver qué era, pero no encontró nada más que ramas y hojas secas. Sin embargo, una sensación de incomodidad se apoderó de él, como si estuviera siendo observado desde la profundidad del bosque. La tercera noche, Hugo se preparó mentalmente para cualquier cosa extraña que pudiera suceder, pero nada lo había preparado para lo que vería. Pasada la medianoche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó algo que lo heló por completo. Una risa suave, casi infantil, que venía desde el pasillo. Parecía una voz femenina, pero al mismo tiempo era tan baja que apenas podía distinguir si era real o una alucinación provocada por el cansancio. Se levantó y salió al pasillo, sosteniendo una linterna. Caminó lentamente, siguiendo el sonido, hasta que se detuvo frente a una puerta al final del corredor. Una habitación que recordaba estaba cerrada con llave. La puerta estaba entreabierta, y la luz de su linterna apenas iluminaba el interior. Se podía ver la silueta de una figura que se movía lentamente, pero cuando enfocó la linterna directamente hacia ella, la figura desapareció. Al entrar en la habitación, notó que hacía más frío que en el resto de la casa, y sobre el escritorio había un objeto que llamó su atención, un viejo diario cubierto de polvo. Lo abrió con cuidado y las páginas crujieron bajo sus dedos. La mayoría de las entradas estaban escritas a mano, con una caligrafía desordenada y casi ilegible, pero hubo una que destacaba escrita en grandes letras rojas: «No estás solo». Sergio cerró el diario de golpe y dejó la habitación, asegurándose de cerrar la puerta detrás de él. Regresó a su habitación y decidió que no se quedaría allí ni una noche más. Pero antes de que pudiera terminar de empacar sus cosas, las luces de la casa comenzaron a parpadear, y de nuevo, escuchó la risa, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera justo detrás de él. Se giró bruscamente y vio una sombra moverse en la pared, como si alguien estuviera corriendo por el pasillo,
pero no había nadie allí. Aterrorizado, decidió salir de la casa y pasar la noche en su coche, estacionado cerca de la entrada. No quería dejar a Max solo, así que lo llevó con él. Mientras se acomodaba en el asiento del conductor, observó la casa a través del parabrisas. Las ventanas parecían vacías, como ojos negros que miraban hacia él, y por un momento, creyó ver una figura que se asomaba por la ventana del piso superior, observándolo. Prendió el coche y encendió las luces, pero la figura ya no estaba. Pasó el resto de la noche en el coche, con el motor encendido y las puertas cerradas con seguro, y cada tanto miraba hacia la casa, esperando ver algo moverse en la oscuridad. Sin embargo, nada más ocurrió. Cuando amaneció se sintió más aliviado, pero aún estaba decidido a irse de ese lugar lo antes posible. Entró rápidamente para recoger sus cosas y se preparó para marcharse. Antes de irse, decidió revisar el diario una vez más, para asegurarse de que no había imaginado las palabras. Pero al abrirlo encontró algo diferente. La última página estaba en blanco, excepto por una pequeña nota escrita en letras rojas que no había visto antes. Nos vemos esta noche. Hugo dejó el diario y salió de la casa sin mirar atrás. Esa misma mañana llamó a sus tíos para disculparse y explicar que no podía quedarse más tiempo. Nunca les dio detalles de lo que experimentó, y ellos no parecían interesados en preguntar. Sin embargo, tiempo después, Hugo descubrió por vecinos del pueblo que la casa había pertenecido a una familia que desapareció misteriosamente años atrás. La última en ser vista había sido una niña pequeña, cuya risa, decían, aún podía escucharse en noches sin luna, vagando por los pasillos de la casa, esperando que alguien la encontrara. Hugo nunca volvió a esa casa, y aunque siempre se consideró una persona escéptica y racional, desde aquella experiencia comenzó a creer que hay cosas que simplemente no pueden explicarse. Cada vez que escucha una risa en la oscuridad, se le eriza la piel, recordando aquella noche en la que descubrió que no todas las casas están vacías, incluso cuando lo parecen. Historia 3. Todo comenzó una fría noche de octubre, cuando Sergio se ofreció a hacer el turno nocturno en la estación de guardabosques de una reserva natural que se extendía por hectáreas de denso bosque. La estación estaba situada en un área remota, lejos de las luces de la ciudad y del bullicio de la vida cotidiana. Durante el día, el bosque era un lugar hermoso, lleno de vida silvestre y con senderos que los excursionistas solían recorrer, pero en la noche se transformaba en algo completamente diferente. Un silencio inquietante lo envolvía todo, y la oscuridad parecía tener vida propia. Sergio no era ajeno a los rumores. Otros guardabosques habían hablado de cosas extrañas que sucedían en la reserva por la noche, luces inexplicables que se movían entre los árboles, sonidos que parecían susurros, e incluso avistamientos de figuras que se deslizaban entre las sombras. Pero Sergio siempre había sido escéptico. Para él la naturaleza era un lugar de tranquilidad, y esas historias no eran más que producto de mentes imaginativas. Sin embargo, esa noche descubriría que algunas leyendas tienen una pizca de verdad. Era cerca de la medianoche cuando recibió la llamada en la radio. Una voz distorsionada y apagada, como si viniera de lejos, le pedía que patrullara la zona cerca del lago. Sergio se sorprendió, ya que no había ningún otro guardabosques programado para esa noche. Se suponía que estaba solo. Respondió por la radio, pero no obtuvo respuesta. Pensó que quizás era un problema de interferencia y decidió no darle importancia. De todos modos, un paseo rápido hasta el lago no le haría daño. Tomó su linterna, se abrigó y salió de la pequeña cabaña. El aire era frío, y una niebla espesa comenzaba a cubrir el suelo, enroscándose alrededor de los troncos de los árboles. Los ruidos habituales del bosque nocturno parecían ausentes. No se oía ni el croar de las ranas ni el aullido lejano de los coyotes. Solo silencio. A medida que caminaba, la niebla se hacía más densa, y la linterna apenas lograba penetrarla. El lago estaba a unos 15 minutos caminando desde la estación. Al llegar, Sergio se detuvo y examinó el lugar. A simple vista todo parecía en orden. Las aguas estaban en calma, reflejando la pálida luz de la luna que apenas lograba abrirse paso entre las nubes. Sin embargo, algo en el ambiente lo hizo sentir incómodo. Un escalofrío recorrió su espalda, y no fue por el frío. Era como si el bosque estuviera esperando algo acechante. Sergio intentó despejar su mente y regresó hacia el sendero. Mientras avanzaba,
Escuchó un crujido a su izquierda. Apuntó la linterna en esa dirección, pero solo vio los troncos de los árboles y las sombras que parecían bailar al ritmo de la luz. Siguió caminando, pero el crujido se repitió, esta vez más cerca. Se detuvo y giró rápidamente, esperando encontrar algún animal curioso, pero no había nada. Debe ser un ciervo, pensó, tratando de convencerse a sí mismo. Sin embargo, los sonidos se hicieron más frecuentes, como si alguien o algo estuviera siguiéndolo, pero manteniendo una distancia prudente. La sensación de ser observado se hizo tan fuerte que Sergio decidió dar media vuelta y regresar a la estación más rápido. Fue entonces cuando escuchó algo que lo detuvo en seco. Una voz que susurraba su nombre. No era un susurro humano, sino más bien un sonido grave y gutural, que parecía surgir desde el fondo de la niebla. Sergio miró a su alrededor buscando al origen de la voz, pero no había nada más que oscuridad. La linterna se apagó repentinamente, dejándolo solo con la tenue luz de la luna. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, intentando sonar valiente. No obtuvo respuesta. Avanzó lentamente, palpando el terreno para no tropezar, y cuando estaba a punto de prender la linterna de nuevo, vio una figura entre los árboles, justo en el borde del sendero. La figura no se movía, solo estaba allí, mirándolo. Sergio sintió que el miedo se apoderaba de él, pero en lugar de correr, se quedó inmóvil, incapaz de apartar la vista. La figura comenzó a moverse hacia él, pero sus movimientos no eran normales. Parecía deslizarse, como si flotara sobre el suelo. Sergio encendió la linterna, y por un momento, lo que vio no tuvo sentido. Era una silueta humana, pero carecía de detalles. Su cara era una mancha oscura, como si la niebla se hubiera condensado en un solo punto para formar una cara sin rasgos. Sergio volvió a susurrar, pero esta vez la voz no provenía de la figura, sino que resonaba a su alrededor, como si el propio bosque la pronunciara. Sergio dio un paso atrás y luego otro, hasta que finalmente se obligó a moverse más rápido. Corrió por el sendero, sin mirar atrás, aunque podía sentir la presencia siguiéndolo. El sonido de sus pisadas era lo único que rompía el silencio, y la linterna comenzó a parpadear, amenazando con apagarse de nuevo. A lo lejos, divisó la luz de la estación, y se aferró a esa visión como su única salvación. Cuando llegó, cerró la puerta tras él, respirando con dificultad. Todo estaba en completo silencio, hasta que la radio en la mesa se encendió sola. La estática llenó la habitación, y después de un momento la misma voz gutural surgió a través de ella. «No puedes escapar». Sergio intentó apagar la radio, pero el interruptor no respondía. Los susurros se hicieron más fuertes, y parecía que provenían no solo de la radio, sino también de fuera de la cabaña, como si docenas de voces estuvieran rodeándola. Se quedó paralizado, escuchando los susurros que formaban palabras incomprensibles, hasta que de repente cesaron. La cabaña quedó en silencio, y la niebla comenzó a filtrarse por las rendijas de las ventanas, arremolinándose en el suelo. Sergio se sintió mareado, y su visión se volvió borrosa. Antes de perder la conciencia, pudo ver una figura oscura junto a la ventana, observándolo con ojos que brillaban en la oscuridad. Despertó cuando el sol ya había salido. Estaba tirado en el suelo de la cabaña, con la radio aún encendida pero en completo silencio. Salió tambaleándose al exterior, donde la niebla había desaparecido por completo. Parecía un día normal en el bosque, con los pájaros cantando y las hojas susurrando al viento. Sin embargo, Sergio sabía que lo que había experimentado no había sido un sueño. Su linterna estaba tirada a sus pies, y las baterías agotadas. Decidió no informar a sus superiores sobre lo sucedido. Después de todo, ¿quién iba a creerle? Las siguientes noches, Sergio evitó tomar el turno nocturno. Pasaron semanas hasta que finalmente se sintió lo suficientemente seguro para regresar al trabajo por la noche. Sin embargo, nunca volvió a patrullar cerca del lago, y cuando otros guardabosques mencionaban haber escuchado susurros en la radio, se limitaba a sentir y cambiar de tema rápidamente. Algunos pensaron que estaba paranoico, pero él sabía la verdad. Meses después, durante una visita rutinaria, uno de los guardabosques encontró algo extraño cerca del lago, huellas profundas en la tierra, como si alguien hubiera estado parado allí durante horas, sin moverse. Las huellas llevaban hasta el borde del agua,
pero no había señales de que alguien hubiera regresado por el sendero. Desde entonces, el lago ha sido un lugar evitado por todos, especialmente cuando cae la noche. Y aquellos que deben patrullar por la reserva a esas horas lo hacen en grupos, aunque algunos aseguran que en noches de niebla todavía se puede escuchar a alguien llamando sus nombres desde la oscuridad. Sergio dejó el trabajo de guardabosques poco después de ese incidente. Nunca volvió a hablar de lo que pasó aquella noche, pero se ha rumoreado que ha tenido pesadillas recurrentes. Pesadillas en las que la figura lo sigue, susurrando, esperando el momento en que esté lo suficientemente cerca para llevárselo, como lo había intentado hacer esa noche, porque algunos secretos de la naturaleza no deberían ser descubiertos, y hay cosas que acechan en la oscuridad que esperan a aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes para acercarse demasiado. Historia 4. Era pasada la medianoche cuando Martín decidió tomar un atajo para llegar a casa más rápido. Había estado trabajando hasta tarde en la ciudad y el cansancio lo había golpeado fuerte. Sabía que la carretera por la que había elegido viajar era menos transitada, pero también era la ruta más corta y, a esas horas, lo único que quería era acostarse en su cama y dormir. Había oído historias sobre ese camino, pero no les dio importancia. Rumores sobre desapariciones, luces extrañas en el bosque y cosas que se movían entre los árboles en la oscuridad. Martín no creía en nada de eso, hasta esa noche. El camino era estrecho y sinuoso, bordeado de densos árboles que formaban una especie de túnel natural. Solo se veía lo que los faros del auto iluminaban, y todo lo demás era una negrura impenetrable. A medida que avanzaba, notó que la niebla comenzaba a aparecer, como si el bosque quisiera tragarse el coche. El frío se intensificaba y la visibilidad se reducía a metros. Ajustó la calefacción y siguió conduciendo, ignorando la sensación de que alguien o algo lo estaba observando desde las sombras. Habían pasado unos 20 minutos cuando Martín notó algo raro. La radio, que estaba reproduciendo música baja de fondo, comenzó a hacer ruido, como estática. Al principio pensó que era interferencia, algo que podía ocurrir en una zona remota. Sin embargo, la estática se transformó lentamente en una especie de susurro, como si alguien hablara en voz baja pero no pudiese entenderse del todo. Apagó la radio, pensando que era mejor conducir en silencio, pero el susurro no se detuvo. De hecho, parecía hacerse más fuerte. Martín miró por el espejo retrovisor, pero no había nada detrás, solo la carretera desierta y el oscuro bosque a cada lado. De repente, algo en la niebla se movió. Era una figura oscura, apenas perceptible, que desapareció rápidamente cuando los faros la iluminaron. Aceleró el coche, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. Solo fue un animal, se dijo a sí mismo, aunque sabía que lo que había visto no tenía la forma de un animal. Mientras avanzaba, la carretera se volvió más sinuosa y la niebla más espesa. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó helado. A un lado del camino, había un coche estacionado con las luces de emergencia parpadeando. Martín redujo la velocidad pensando en detenerse para ayudar, pero algo lo hizo dudar. Había algo extraño en la forma en que el coche estaba colocado, como si hubiera sido abandonado de repente. Las luces parpadeaban de manera irregular, y cuando pasó junto al coche, notó que la puerta del conductor estaba abierta. Al otro lado de la carretera, la negrura del bosque parecía más densa, como si absorbiera la luz de los faros. Martín decidió no detenerse. No quería saber qué había pasado, no quería tener nada que ver con eso. Pero a medida que pasaba junto al coche, vio algo que hizo que su sangre se congelara. Había una mano asomándose desde el asiento del conductor, como si alguien estuviera tirado allí dentro. Respirando profundamente, Martín siguió conduciendo. Sus manos temblaban al volante y no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver la figura oscura que había vislumbrado antes. Pero en lugar de eso, lo que vio fue mucho peor. Algo salió de la niebla, caminando por el centro de la carretera hacia él. Era una figura humana, pero no se movía como una persona normal. Sus pasos eran torpes y irregulares, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si su cuello no pudiera sostenerla bien. Los faros del coche iluminaron su rostro por un breve instante, y Martín se dio cuenta de que sus ojos estaban abiertos, pero no miraban. Eran ojos vacíos, sin vida.
que parecían atravesarlo sin verlo realmente. Martín giró el volante bruscamente y aceleró, pasando junto a la figura con tanta rapidez que apenas tuvo tiempo de registrar lo que había visto. Pero entonces escuchó un golpe fuerte contra la parte trasera del coche, como si algo lo hubiera golpeado. Miró por el espejo retrovisor otra vez, y vio que la figura estaba de pie en medio de la carretera, inmóvil mirándolo alejarse. Aceleró aún más, tratando de dejar atrás la carretera, el bosque y la figura, pero la sensación de ser observado no desaparecía. De repente la radio, que él había apagado, se encendió sola. La estática volvió, pero esta vez había palabras claras en medio del ruido, palabras que no deberían estar ahí. «No vas a llegar a casa», susurraba la voz. Era una voz baja, gutural, que parecía provenir de algún lugar profundo y oscuro. Martín sintió que su estómago se revolvía, y la adrenalina lo hacía temblar. Intentó apagar la radio de nuevo, pero el botón no funcionaba. La voz seguía hablando, diciendo su nombre una y otra vez. «Martín, Martín». De repente las luces del coche comenzaron a parpadear, y el motor emitió un extraño ruido, como si algo se estuviera soltando. La niebla se había hecho tan espesa que Martín apenas podía ver unos metros delante de él. Sintió que perdía el control del coche, y justo cuando pensó que iba a estrellarse, las luces se apagaron por completo. Todo quedó en silencio, excepto por el susurro constante de la radio. Martín se quedó quieto, tratando de calmarse. Miró alrededor, tratando de distinguir algo en la oscuridad, pero la niebla lo envolvía todo. No podía ver ni el camino, ni el bosque, ni siquiera sus propias manos frente a él. Entonces escuchó algo que hizo que todo su cuerpo se tensara. Alguien golpeó la ventana del lado del pasajero. Era un golpe lento, insistente, como si alguien tocara con los nudillos de manera deliberada. «No mires», se dijo a sí mismo. «No mires hacia allí». Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo y finalmente giró la cabeza. La figura estaba ahí, justo al otro lado del cristal. Su cara era una sombra, pero sus ojos eran claros, brillando como si reflejaran la luz de algún faro invisible. Sus labios se movieron, formando palabras que Martín no podía oír, pero que de alguna manera entendió. «Ábreme». Sin pensarlo, Martín giró la llave en el encendido, y para su sorpresa el motor arrancó. Las luces volvieron a encenderse y la figura desapareció. Pisó el acelerador y el coche se disparó hacia adelante. La niebla parecía retroceder, y por un momento pensó que había logrado escapar. Pero entonces vio las luces en el horizonte, las luces de otro coche que se acercaba. A medida que se aproximaba, se dio cuenta de que era el mismo coche que había visto antes, con las luces de emergencia parpadeando y la puerta del conductor abierta. Esta vez no había mano asomando. Había algo más. Había una sombra que se movía dentro del coche, y cuando pasó junto a él, pudo ver que alguien estaba sentado en el asiento del conductor mirándolo. Era él mismo. Se vio sentado allí con la cabeza apoyada contra el volante, los ojos cerrados y la expresión de alguien que ya no respiraba. Martín gritó y pisó el freno, pero el coche no se detuvo. Siguió avanzando, a través de la niebla hacia una curva pronunciada que él sabía que no podría tomar a esa velocidad. Intentó girar el volante, pero este no respondía. Las luces del coche parpadearon por última vez y todo se apagó de nuevo. La policía encontró el coche de Martín a la mañana siguiente, en el fondo de un barranco junto a la carretera. Había volcado varias veces antes de detenerse y estaba destrozado. Los paramédicos confirmaron que no había sobrevivido. Sin embargo, cuando la grúa intentó sacar el coche del barranco, encontraron algo aún más extraño. Había otro coche, más adelante en el camino, estacionado con las luces de emergencia parpadeando. Era un coche viejo y oxidado que había sido reportado como desaparecido hace años, con el conductor nunca encontrado. El asiento del conductor estaba vacío, pero el coche de Martín estaba cubierto de marcas de manos, como si alguien hubiera intentado arrastrarlo fuera de la carretera. Las autoridades nunca lograron explicar qué había pasado, pero las historias comenzaron a circular. Decían que había algo en ese camino que se llevaba a quienes se atrevían a pasar por allí de noche, algo que los hacía ver cosas que no deberían ver. Desde entonces, la carretera permanece casi siempre vacía por la noche. Nadie se atreve a tomar el atajo que Martín tomó aquella noche, por miedo a encontrarse con la figura en la niebla,
La figura que espera a quienes se atrevan a cruzar ese tramo oscuro del bosque. Historia 5. Era una noche de finales de otoño, el tipo de noche que parece presagiar el invierno con sus vientos fríos y sus cielos oscuros. Yo había terminado de trabajar en mi turno nocturno, una rutina que conocía bien. Había trabajado en una estación de radio local en una ciudad pequeña durante años. Normalmente la noche era tranquila, con solo algunas llamadas aquí y allá, pero esa noche sería diferente. Sería la noche que no olvidaría jamás. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 5 de la mañana. Había poca actividad a esas horas. A veces recibíamos llamadas de camioneros que atravesaban la carretera interestatal y querían escuchar algo para mantenerse despiertos, o de personas que simplemente buscaban una voz amigable. Esa noche, la programación se reducía a música suave y pocas interrupciones. Pero cuando el reloj marcó las 2:30 am, la calma se rompió con una llamada extraña. El teléfono de la estación sonó, y contesté de manera habitual esperando que fuera algún oyente habitual. Radio 92.7, ¿en qué puedo ayudarte? Al otro lado de la línea solo había silencio. ¿Hola? Repetí, y después de unos segundos escuché una respiración entrecortada. Por favor, ayúdame. La voz era débil, apenas un susurro, pero lo suficientemente clara como para percibir el pánico detrás de ella. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. Estoy en el bosque, me he perdido y hay alguien aquí. La voz temblaba, y mi piel se erizó. No estoy seguro de dónde estoy, no sé qué hacer. Intenté mantener la calma, aunque la situación me parecía extraña. ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Estás bien? Pregunté. La línea se quedó en silencio por un momento, y luego la voz respondió. Me llamo David. Estoy atrapado en el bosque, cerca de la antigua cantera. La estación de radio se encontraba en una zona rural, rodeada de bosques y colinas, y sabía exactamente de qué lugar hablaba. La antigua cantera había estado cerrada durante años, y aunque algunas personas solían aventurarse allí, siempre se decía que no era un sitio seguro. La gente del pueblo evitaba hablar de la cantera por razones que nunca entendí del todo, pero algo en la voz de David me hizo sentir que no se trataba de una simple travesura nocturna. David, ¿puedes decirme qué ves a tu alrededor?, pregunté tratando de recopilar la mayor cantidad de información posible. Escuché otra vez esa respiración entrecortada, como si luchara por encontrar las palabras. Solo árboles y oscuridad, pero he visto algo que no debería estar aquí. La forma en que lo dijo hizo que mi estómago se retorciera. Apreté el teléfono con fuerza y traté de no dejar que el miedo se filtrara en mi voz. ¿Qué viste, David?, pregunté. La línea se llenó de estática por un momento y luego escuché. Hay alguien en el bosque conmigo. Lo he visto entre los árboles. Me sigue. ¿Puedes ver alguna luz? ¿Algún camino?, pregunté, tratando de ayudarlo a encontrar la salida. Pero antes de que pudiera responder, escuché un sonido agudo a través del teléfono, como un chirrido, seguido por un susurro. Apenas distinguí las palabras. No estás solo. David, ¿quién más está ahí? Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la línea se cortó. Intenté devolver la llamada, pero el teléfono daba señal de ocupado. Me quedé con el auricular en la mano, sintiendo una sensación de inquietud que crecía en mi pecho. ¿Era una broma? ¿Alguien tratando de asustarme? Pero la voz de David sonaba demasiado genuina, demasiado asustada para ser una actuación. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Interrumpí la transmisión de la música y hablé directamente a los oyentes. Esta es una llamada urgente. Si alguien está cerca de la antigua cantera y puede ayudar a una persona que parece estar perdida, por favor, acérquese con precaución. Si alguien más ha visto o escuchado algo extraño esta noche, llame a la estación. Minutos después, el teléfono sonó nuevamente. Mi corazón se aceleró, esperando que fuera David, pero esta vez era una voz femenina. Acabo de escuchar el mensaje. ¿Qué está pasando? Me explicó que era una camionera que estaba de paso por la zona y que había visto algo raro cerca de la cantera hace unos minutos. Luces intermitentes que parecían provenir del interior del bosque, como si alguien caminara con una linterna. Vi las luces moverse, pero luego se apagaron de golpe. Pensé que era raro, pero no le di importancia. Ahora que escucho tu mensaje, estoy empezando a preocuparme, dijo. Le pregunté si podía regresar y echar un vistazo, pero ella dudó.
No me gusta el ambiente de ese lugar. Siempre se ha dicho que está embrujado. Intenté calmarla, pero en el fondo sentía lo mismo. Había algo en la noche, en el aire frío y en la oscuridad densa, que hacía que todo pareciera más ominoso. Finalmente, la mujer accedió a dar una vuelta y ver si veía algo. Me quedé esperando, con el teléfono en la mano, esperando su llamada o la de cualquier otra persona. La música seguía sonando de fondo, pero apenas la escuchaba. Pasaron 20 minutos. Me preguntaba si debía llamar a la policía, pero antes de que pudiera decidirme, el teléfono sonó de nuevo. Era la camionera. Su voz temblaba. He regresado a la cantera. Hay un coche estacionado en el camino, pero no veo a nadie dentro. Las puertas están abiertas y... ¿hay sangre en el asiento del conductor? Mi mente se paralizó por un momento. ¿Puedes ver alguna señal de David? ¿Alguna linterna o luz? La mujer respiró profundamente y luego dijo algo que me heló la sangre. Escucho algo en el bosque. Son como... voces. Pero no puedo entender lo que dicen. Intenté mantener la calma y le pedí que se quedara en el coche, que no entrara en el bosque. Voy a llamar a la policía. Por favor, no hagas nada arriesgado. Colgué y marqué el número de emergencias, explicando la situación lo más claramente que pude. A pesar de la urgencia de mi llamada, parecía que no podían enviar una patrulla de inmediato debido a que todas estaban ocupadas en otro incidente en la ciudad. Decidí volver a ponerme al aire, esperando que alguien más pudiera ayudar. A las 3:30 am recibí otra llamada. Esta vez era David. ¿Por qué les dijiste que vinieran? Su voz había cambiado. Ya no sonaba asustada, sino enojada, casi desesperada. Les dije que no querían estar aquí. No pueden ver lo que yo veo. Me quedé en silencio sin saber qué decir. Las palabras de David eran caóticas, llenas de miedo y confusión. Siguen viniendo, y se llevan a cualquiera que se acerque. No deberían haber venido. Su voz se desvaneció, como si estuviera siendo arrastrado lejos del teléfono. Por favor, dile a todos que se vayan. La línea se cortó de nuevo y mi corazón latía desbocado. A estas alturas estaba claro que algo muy extraño estaba ocurriendo. Me sentí impotente, atrapado detrás de la consola de la estación sin poder hacer nada para ayudar. Minutos después la camionera me llamó por última vez. No sé cómo explicarlo, pero algo está mal aquí. Las luces se apagaron de nuevo, pero sigo escuchando esas voces. No parecen humanas. Es como si estuvieran cantando. Su voz se quebró y pude notar el pánico. No sé qué están diciendo, pero no es normal. Finalmente, la policía llegó a la cantera cerca de las 4:30 am. Revisaron el lugar y encontraron el coche que la camionera había mencionado, pero no había rastro de David. Tampoco encontraron a la camionera, a pesar de que su camión seguía allí, estacionado al lado del sendero. Los oficiales recorrieron el bosque, pero no encontraron a nadie. La historia se convirtió en un misterio local. Algunos decían que David había desaparecido en el bosque esa noche, y que cualquiera que lo buscara también se perdería. Otros comenzaron a hablar de leyendas antiguas, de seres que vivían en el bosque y atraían a la gente con susurros y luces. La policía cerró el acceso a la cantera poco después, alegando razones de seguridad, pero todos en el pueblo sabíamos que había algo más. Nunca volví a escuchar la voz de David. A veces, durante mis turnos nocturnos, recibo llamadas sin respuesta, y siempre me pregunto si es él, tratando de encontrar el camino de regreso. Y cuando el viento sopla fuerte en las noches frías de otoño, a veces creo escuchar un eco distante, una voz que susurra desde los árboles. Por favor, ayúdame. Historia 6. A veces me pregunto si alguna vez podré olvidar esa noche. Han pasado años desde entonces, pero los recuerdos siguen frescos, vivos, como una herida que nunca termina de sanar. Todo comenzó como una excursión de fin de semana con mis amigos. Queríamos alejarnos de la ciudad y pasar un par de noches en una cabaña que uno de mis amigos había reservado en medio del bosque. Nos pareció una idea perfecta para desconectar de todo y relajarnos. Jamás imaginé que esa escapada se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Llegamos al lugar el viernes por la tarde. La cabaña era acogedora, rodeada de árboles altos y un aire fresco que se sentía como un alivio después del ajetreo de la ciudad. Éramos 5: Javier, Sofía, Martín, Alejandra y yo. Todos amigos de la universidad que no se veían con frecuencia,
así que las risas y las bromas se sentían naturales, sin esfuerzo. Pero el ambiente cambió rápidamente cuando la noche cayó. El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió después de la cena. Estábamos sentados alrededor de una fogata en el exterior de la cabaña, contando historias y disfrutando de unas cervezas, cuando escuchamos un ruido extraño proveniente del bosque. Era un sonido bajo, gutural, que se repetía cada pocos segundos. Parecía un gruñido o un gemido distante. Todos lo escuchamos, pero tratamos de ignorarlo. Martín fue el primero en hacer una broma al respecto, diciendo que probablemente era un ciervo o algún animal salvaje. «Está bien, chicos. Esto es el bosque, no la ciudad», dijo Javier riendo. «Aquí hay cosas que hacen ruidos raros». A pesar de la explicación racional, no podía sacudirme la sensación de incomodidad. Los ruidos continuaron por un rato más, y luego cesaron de repente, como si aquello que los hacía se hubiera cansado o perdido interés. Traté de relajarme, pero en el fondo sentí que estábamos siendo observados. Decidimos irnos a dormir alrededor de la medianoche. La cabaña tenía 3 habitaciones, así que Javier y Sofía compartieron una, Martín y Alejandra otra, y yo me quedé solo en la última. Pensé que podría dormir sin problemas después de la caminata y la cena, pero apenas me acosté, una sensación de inquietud me envolvió. La ventana de mi habitación daba directamente al bosque, y podía ver la negrura absoluta más allá de los árboles. Decidí cerrar las cortinas para no tener que mirar esa oscuridad abismal. Me quedé despierto por un buen rato, y cuando finalmente estaba a punto de quedarme dormido, escuché el sonido nuevamente. Esta vez era más claro, más cercano. Algo o alguien estaba moviéndose afuera de la cabaña, susurrando palabras que no lograba comprender. Me levanté lentamente y fui hasta la ventana, abriendo las cortinas apenas lo suficiente para poder ver afuera. No había nada, solo los árboles balanceándose ligeramente con el viento. Pero entonces lo vi, una figura oscura, parada justo al borde del claro, casi escondida entre los troncos. Era alta, delgada y no se movía. Mi corazón se aceleró. Por un momento, pensé que estaba viendo cosas, que el cansancio y la oscuridad estaban jugando trucos con mi mente. Cerré los ojos y los volví a abrir, esperando que la figura desapareciera, pero seguía allí, inmóvil, como si me estuviera esperando. Cerré las cortinas de golpe y retrocedí, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Decidí que no iba a quedarme solo en la habitación. Salí en silencio y toqué la puerta de la habitación de Martín y Alejandra. Martín abrió, medio dormido, y me preguntó qué pasaba. Le expliqué lo que había visto, tratando de sonar calmado, pero él solo se rió. «Vamos, tío, seguro fue tu imaginación. Has estado viendo demasiadas películas de terror». Alejandra, por otro lado, me miró con preocupación. «Si te hace sentir mejor, quédate aquí», dijo. No quería admitir que tenía miedo, pero agradecí la oferta y me tumbé en una silla al lado de la cama. La noche transcurrió sin más incidentes, aunque apenas logré cerrar los ojos. A cada pequeño crujido o ruido fuera, mi corazón daba un salto. La mañana siguiente, todos parecían haber olvidado el incidente. Desayunamos juntos y pasamos el día explorando los alrededores, caminando por senderos que parecían interminables. Pero la sensación de ser observado no desapareció. A veces me parecía ver sombras moverse entre los árboles, pero cada vez que volteaba a mirar, no había nada. Intenté disfrutar del día como todos los demás, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. La segunda noche fue mucho peor. Después de la cena decidimos quedarnos dentro de la cabaña. Jugamos cartas y conversamos un rato, pero la atmósfera se sentía diferente, más pesada. Poco después de las 10 de la noche, empezamos a escuchar el mismo ruido que la noche anterior, pero esta vez era más fuerte. Parecía que venía de todas partes a la vez, como si estuviera rodeándonos. Javier sugirió que saliéramos a ver qué era, pero todos los demás nos opusimos. «No es seguro ir afuera ahora», dijo Sofía, visiblemente nerviosa. «Podría ser un animal peligroso, o peor». Finalmente decidimos quedarnos en la sala y esperar. El ruido continuaba, cada vez más fuerte, hasta que de repente se detuvo por completo. El silencio era ensordecedor y luego, sin previo aviso, la puerta principal se sacudió como si alguien la hubiera golpeado con fuerza. Nos quedamos todos paralizados, mirando la puerta con miedo.
El golpe se repitió esta vez más fuerte, como si algo estuviera intentando entrar. Me levanté lentamente con las piernas temblando y me acerqué a la puerta. ¿Quién está ahí? Component placement, grité, tratando de sonar valiente. No hubo respuesta. Todos nos miramos tratando de decidir qué hacer. Finalmente, Martín agarró una linterna y se acercó a la ventana que daba al frente. Cuando la abrió para mirar, la luz de la linterna iluminó brevemente una figura alta y delgada parada en la entrada del claro, exactamente donde la había visto la noche anterior. ¿Qué demonios es eso? Srenia, susurró Martín bajando la linterna. Está mirando directamente hacia aquí. Decidimos no salir. Cerramos todas las puertas y ventanas y nos refugiamos en la sala, esperando que aquello se marchara. Los ruidos afuera continuaban, pero nadie se atrevió a mirar por las ventanas de nuevo. Pasaron horas, y finalmente alrededor de las 3 de la mañana todo quedó en silencio. La mañana siguiente fue tensa. Todos queríamos irnos, pero la carretera de regreso estaba bloqueada por un árbol caído, como si algo hubiera hecho todo lo posible por mantenernos allí. Intentamos buscar una salida alternativa, pero cada camino que tomábamos parecía llevarnos de vuelta a la cabaña. Era como si el bosque nos hubiera atrapado, y no había escapatoria. Esa última noche fue la peor. Decidimos dormir todos en la sala juntos para no separarnos. Apagamos todas las luces y nos acurrucamos en nuestros sacos de dormir, esperando que todo terminara pronto. Justo después de la medianoche, comenzaron los susurros. Al principio eran apenas audibles, como si vinieran desde muy lejos, pero luego se hicieron más claros, más nítidos. Podía distinguir palabras, aunque no entendía lo que decían. Sonaban como voces humanas, pero había algo extraño en ellas, como si fueran antinaturales. No pude resistir más. Me levanté y miré por la ventana esperando no ver nada. Pero ahí estaba, la figura oscura, justo afuera, parada en el umbral de la puerta. Pero no estaba sola. Había más sombras, más figuras moviéndose en la oscuridad, todas mirándonos, todas susurrando. Nos quedamos despiertos el resto de la noche, observando, aterrados. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, las sombras desaparecieron, y el bosque volvió a parecer normal. Pero nunca lo fue para nosotros. Ese mismo día, la carretera fue despejada y nos fuimos sin mirar atrás. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió allí, como si el simple hecho de mencionarlo pudiera traerlo de vuelta. Pero algunas noches en mis sueños todavía escucho esos susurros, y juro que a veces veo la figura oscura parada al pie de mi cama, observándome, esperando. Historia 7. Todo ocurrió una noche de invierno en 2019, cuando me encontraba conduciendo por una carretera solitaria en las afueras de un pequeño pueblo. Era un viaje que había hecho muchas veces antes. Mis padres vivían en el campo, a unos 150 kilómetros de la ciudad donde yo vivía, y solía visitarlos casi cada fin de semana. Normalmente hacía el viaje durante el día, pero esa noche me había retrasado en el trabajo y terminé saliendo alrededor de las 11 de la noche. El frío era intenso. El termómetro del auto marcaba -6 grados Celsius, y la carretera estaba cubierta por una fina capa de hielo. Mientras conducía, me concentraba en mantener las manos firmes en el volante, atento a cualquier posible deslizamiento. La carretera era una línea recta interminable, rodeada por campos abiertos y bosques oscuros, que parecían devorar la luz de los faros. No había tráfico, y el silencio absoluto solo era roto por el zumbido del motor y el crujir del hielo bajo las ruedas. Después de casi una hora de manejar en ese vacío oscuro, noté que el tanque de gasolina estaba peligrosamente bajo. El pueblo más cercano estaba a unos 20 kilómetros de distancia, y no había estaciones de servicio abiertas en el camino. Aceleré un poco esperando llegar antes de quedarme sin combustible. Fue entonces cuando vi algo a lo lejos, en la orilla de la carretera. Al principio pensé que era un animal, tal vez un ciervo, pero a medida que me acercaba, pude distinguir la figura de una persona parada bajo la luz tenue de una farola. No había visto ningún coche cerca, lo que significaba que esa persona debía haber caminado hasta allí. Me pareció extraño, pero decidí detenerme a una distancia prudente. Desde el asiento del conductor, pude distinguir la silueta de un hombre encorvado, con la cabeza baja y las manos en los bolsillos de una chaqueta vieja y desgastada.
Su cara estaba oculta bajo una gorra que apenas dejaba ver algo más que sombras. Algo en él me hizo sentir incómodo, como si no encajara con el entorno, como si hubiera sido arrancado de otro lugar y puesto ahí, en la noche fría y solitaria. Bajé la ventanilla solo un poco, lo suficiente para hablarle, pero manteniendo la distancia. ¿Necesita ayuda?, le pregunté, con la voz temblorosa. El hombre levantó lentamente la cabeza y sus ojos me miraron directamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como pozos sin fondo que no reflejaban la luz. «Me perdí», dijo en un tono suave, casi susurrante. Su voz era extrañamente calmada, pero había algo en ella que me puso los pelos de punta. «¿Podrías llevarme al pueblo?». Había algo que no estaba bien. Mi instinto me gritaba que no abriera la puerta, que no dejara a ese hombre entrar al coche, pero la idea de dejar a alguien en medio de la carretera en una noche tan fría me parecía cruel. Finalmente, cedí. «Está bien, súbase», le dije, intentando sonar tranquilo. Desbloqueé las puertas y el hombre subió lentamente al asiento del copiloto sin mirarme. Mientras continuaba conduciendo, el silencio dentro del coche era opresivo. Intenté entablar conversación para aliviar la tensión, pero el hombre solo respondía con monosílabos. Me di cuenta de que sus respuestas no parecían coincidir con lo que yo decía. Era como si solo estuviera repitiendo palabras por el simple hecho de hablar, sin realmente prestar atención. «¿De dónde vienes?», pregunté. «De allí», respondió señalando hacia la oscuridad. No había nada en esa dirección, solo más carretera y el vacío de la noche. Después de unos minutos incómodos, noté algo que me hizo aferrar el volante con más fuerza. El hombre tenía una especie de pulsera alrededor de su muñeca, una banda de hospital, sucia y deshilachada. No me había fijado antes, pero ahora que la veía, algo en mí se revolvió. Había oído historias sobre pacientes que escapaban de hospitales psiquiátricos, pero eso eran leyendas urbanas, ¿no? Decidí no mencionar nada y seguir conduciendo, contando los minutos hasta llegar al pueblo. Entonces el hombre hizo algo que jamás olvidaré. Sin previo aviso se giró hacia mí y comenzó a hablar, pero no con palabras coherentes. Empezó a susurrar algo en un idioma que no entendía, como si estuviera recitando una oración o un canto. Era un sonido bajo, gutural, y se repetía en un ritmo monótono, hipnótico. Traté de ignorarlo, pero se hizo más fuerte, como si quisiera llenar todo el coche con ese murmullo. «Oye, ¿puedes dejar de hacer eso?», le dije tratando de sonar autoritario. No hubo respuesta. Continuó murmurando y por primera vez desde que había subido al coche, levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos ya no eran oscuros. Eran completamente blancos, sin pupilas, y en ese momento sentí como si estuviera mirando a través de mí, como si pudiera ver algo dentro de mi mente que yo mismo desconocía. Perdí el control del coche por un instante, y el vehículo derrapó ligeramente antes de que pudiera estabilizarlo. Mi corazón latía descontroladamente, y su murmullo continuaba, más fuerte, resonando en mis oídos, como si estuviera adentro de mi cabeza. Finalmente, llegamos a la entrada del pueblo, donde las luces de las casas y los postes de luz rompían la oscuridad. «Aquí es», dije esperando que el hombre bajara, pero no lo hizo. En lugar de eso, se giró lentamente hacia mí. Sus labios se curvaron en una sonrisa que nunca olvidaré. «No tienes idea de lo que has hecho», murmuró, y luego salió del coche sin abrir la puerta. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé en el coche aturdido, mirando el asiento vacío. Sentía las manos frías y temblorosas, incapaz de procesar lo que había sucedido. Miré alrededor, esperando verlo caminando por la carretera o en la acera, pero no había nadie. El lugar estaba desierto. Decidí no quedarme para averiguar más. Pisé el acelerador y me dirigí a casa de mis padres, con el corazón latiendo en mi pecho como si quisiera escapar. Cuando llegué, apenas podía hablar. Mi madre me preguntó si estaba bien, y solo le dije que había tenido una noche difícil en la carretera. Traté de dormir, pero las imágenes de ese hombre, de sus ojos blancos, de su sonrisa, me mantuvieron despierto. Al día siguiente, me desperté temprano y fui a la comisaría del pueblo. Les conté lo que había pasado, y aunque me escucharon, vi la incredulidad en sus rostros.
Fue entonces cuando uno de los oficiales, un hombre mayor con cara de pocos amigos, me miró fijamente y me dijo algo que me heló la sangre. Esa carretera es conocida por eso. No eres el primero que ve algo así. Muchos han reportado lo mismo, pero siempre que vamos a buscar no encontramos nada, solo historias y miedo. Volví al coche, confundido y asustado. Cuando me subí noté algo que me dejó sin aliento. En el asiento del copiloto había una banda de hospital sucia y deshilachada, idéntica a la que vi en la muñeca del hombre. La recogí con manos temblorosas y pude leer las palabras grabadas en ella. Paciente desaparecido, 1994. Nunca entendí lo que ocurrió esa noche, pero no he vuelto a conducir por esa carretera solo, y mucho menos de noche. A veces cuando estoy solo en mi apartamento y el viento sopla, juro que puedo oír ese murmullo, como si el hombre estuviera susurrando desde la oscuridad, esperando, observando. Historia 8. Había escuchado historias de gente que aseguraba haber sentido una presencia en su casa en medio de la noche, pero nunca le había prestado atención. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños o anécdotas infladas por la imaginación. Todo eso cambió la noche del 17 de noviembre de 2018, cuando viví una experiencia que aún me persigue. Había sido un día largo de trabajo. Llegué a casa tarde, alrededor de las 11 de la noche. Vivía en un pequeño apartamento en un edificio antiguo, de esos que crujen y gimen con el más leve movimiento. Aunque me había acostumbrado a esos sonidos, esa noche había algo diferente. Me deslicé en el sofá después de cenar, intentando relajarme con una serie en la televisión. La luz de la pantalla era lo único que iluminaba la sala, y las sombras bailaban en las paredes. Era pasada la medianoche cuando noté algo extraño. Sentí una ligera corriente de aire, como si alguien hubiera dejado abierta una ventana, pero sabía que todas estaban cerradas. Me levanté y revisé las habitaciones. Efectivamente, todas las ventanas estaban bien aseguradas. Solo es tu imaginación, me dije a mí mismo, tratando de calmar mi creciente inquietud. Regresé al sofá, intentando ignorar la sensación de que alguien me estaba observando. Al volver mi atención a la pantalla, vi algo por el rabillo del ojo, algo que se movía. Volteé bruscamente hacia la ventana que daba a la calle y lo vi, una sombra. Era solo eso, una sombra oscura, pero se movía como si alguien estuviera parado ahí, justo al otro lado del cristal observándome. Mi corazón se aceleró, pero me convencí de que era una ilusión causada por el cansancio y la luz tenue de la tele. Unos minutos después, el sonido de mi teléfono rompió el silencio. Era un mensaje de mi vecino Martín. ¿Todo bien?, decía. Extrañado, respondí que sí. Vi a alguien en la ventana de tu sala hace un rato. Pensé que quizás estabas esperando a alguien, continuó. Mi estómago se revolvió al leer eso. Le respondí que no, que estaba solo y que no había visto a nadie. Me acerqué a la ventana con cautela, intentando no hacer ruido. Sabía que era una tontería, pero mi instinto me pedía que no llamara la atención. Aparté ligeramente la cortina y miré hacia afuera. No había nada. La calle estaba vacía, iluminada solo por un par de farolas. Suspiré, aliviado, y me aparté de la ventana. Al darme la vuelta, sin embargo, sentí que algo me observaba, y entonces lo vi. Reflejado en la pantalla negra de la televisión, distinguí la vaga figura de un hombre parado justo detrás de mí, al otro lado de la sala. Mi corazón se detuvo por un instante y me quedé petrificado, sin saber si girarme o no. Solo podía ver una sombra oscura, alta, con los brazos largos colgando a los costados. Respiré profundo, esperando que al girarme, la sombra no estuviera ahí, pero al hacerlo la habitación estaba vacía. Solo es tu mente jugándote una mala pasada, repetí, tratando de convencerme de que había sido una ilusión. Decidí que lo mejor era acostarme y dormir. Apagué la televisión y fui al dormitorio, dejando una pequeña lámpara encendida. La sensación de incomodidad no se iba, pero cerré los ojos e intenté relajarme. Unos minutos después, cuando casi me había quedado dormido, escuché el sonido de un golpe, un toc 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 que venía de la ventana de la sala. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo en mis oídos. No quería levantarme. Sabía que si me asomaba a la ventana, algo horrible me esperaba, pero no podía ignorar el sonido.
Fui despacio, con el corazón en la garganta, y me acerqué de nuevo a la ventana. Volví a correr ligeramente la cortina, y allí estaba. Una figura oscura, sin rostro, solo una sombra negra, parada frente a mí, tan cerca que casi podía sentir su respiración a través del cristal. El pánico me paralizó, pero entonces la figura hizo algo inesperado. Levantó lentamente una mano y tocó el cristal, dejando una marca de algo oscuro y húmedo. Se movió de manera lenta y calculada, como si quisiera asegurarse de que yo viera cada uno de sus movimientos. Sentí que el aire se hacía más denso y pesado, como si estuviera atrapado bajo el agua. Quise gritar, pero no pude. Retrocedí, tratando de alejarme de la ventana, y tropecé con el sofá, cayendo torpemente. Fue entonces cuando mi teléfono sonó de nuevo. «Martin», contesté de inmediato, agradecido de escuchar una voz familiar, pero no era Martin quien hablaba. Del otro lado de la línea escuché una respiración pesada, lenta y profunda, seguida por un susurro apenas audible. «Estoy aquí». Colgué el teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. ¿Cómo sabía esta persona que yo había respondido? ¿Cómo sabía que estaba despierto y asustado? Traté de pensar con claridad, de racionalizar lo que estaba pasando, pero todo en mi interior gritaba que algo estaba terriblemente mal. Decidí no quedarme solo. Salí corriendo del apartamento y bajé las escaleras hasta el piso de Martin, golpeando su puerta desesperadamente. Cuando me abrió, pude ver la sorpresa y la preocupación en sus ojos. «¿Qué pasa?», Srenia me preguntó. Le conté todo, tartamudeando por el miedo, y él me invitó a entrar. Me sentí aliviado al estar acompañado, pero cuando Martin fue a buscar algo para beber, noté que su teléfono estaba sobre la mesa. No pude evitar mirarlo y vi el registro de llamadas recientes. Mi número estaba ahí como la última llamada realizada, a las 12:57 am, el mismo momento en que recibí la llamada desde Martin. Mis piernas casi se desmoronan. «Martin, ¿me llamaste hace un rato?», Srenia pregunté cuando volvió. Me miró confundido y negó con la cabeza. Le mostré el registro y él palideció. «No fui yo», murmuró. Las palabras se sentían como veneno, extendiendo una sensación de horror por todo mi cuerpo. Decidimos llamar a la policía, aunque no teníamos mucha esperanza de que pudieran hacer algo. Les conté lo que había sucedido, y aunque tomaron mi declaración, se limitaron a decir que vigilarían el área. Volvimos a mi apartamento juntos para asegurarnos de que no hubiera nadie. Para cuando llegamos, la sombra se había ido, pero la marca en el cristal seguía allí, oscura y fresca, como si la hubieran dejado hace apenas un momento. Esa noche no pude dormir. Martin se quedó conmigo, pero ni siquiera eso me ayudó a calmarme. Sentía que algo me acechaba desde la oscuridad, esperando el momento perfecto para aparecer de nuevo. Durante semanas no pasó nada fuera de lo común, pero la marca en la ventana nunca desapareció, a pesar de que la limpié una y otra vez. Y cada noche, al apagar las luces, sentía la misma presencia, observándome desde la oscuridad, esperando pacientemente. No sé qué era esa cosa, ni por qué se había interesado en mí. No he vuelto a ver esa sombra, pero a veces, en las noches más silenciosas, aún siento que algo está parado al otro lado de la ventana, observándome con ojos que no puedo ver, pero que sé que están ahí, acechando en las sombras. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia, o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.